Bienvenida. Roger Celi es el coordinador del Observatorio Legislativo de la Asamblea Nacional. Roger, le agradecemos muchísimo por aceptar nuestra invitación a esta entrevista e iniciamos consultándole. Es importante saber el papel que habían cumplido tanto Luisa González como Daniel Noboa, los finalistas de esta segunda vuelta electoral, quienes serán posiblemente el próximo presidente o presidenta de la República. Fueron asambleístas nacionales. ¿Cuál fue su rol en la Asamblea? ¿Qué hicieron durante ese tiempo que fueron parte de este órgano legislativo? Buenas tardes, Roger, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo también a su audiencia. Es una buena pregunta en el sentido de que voy a dar los datos ya a continuación, pero me permito señalar que la producción legislativa y de fiscalización de Daniel y de Luisa cuando fueron legisladores fue escasa. Creo que esa es la palabra al respecto de iniciativa legislativa. En ese sentido, ahora Daniel y Luisa proponen diversos temas en materia de seguridad, de emprendimiento, de economía, de salud, de educación, etcétera. Pero si vemos su trabajo en la legislatura, no entendemos por qué ahí no propusieron ninguna iniciativa de este tipo, porque tenían esa atribución y esa responsabilidad. En fin, eso es un criterio subjetivo y quisiera remitirme a los datos. Precisamente, Roger, ¿a qué nos referimos con escasa? Queremos saber cuántas leyes propuso tanto Daniel Noboa desde su curula en la Asamblea como también Luisa González. En este caso, Luisa González propuso dos proyectos normativos, dos proyectos, los dos, quiero decir, fueron presentados en conjunto, es decir, no nacieron exclusivamente de su despacho, sino que nacieron de un grupo de legisladores, dos en total, y ninguno fue publicado. Eso es lo grave, ¿no? Se presentan varios proyectos de ley, pero muy pocos son publicados. El dato general, digamos, para poner en contexto, es que de los 600 proyectos de ley aproximadamente que se presentaron en la legislatura cesada, apenas del 10% fue aprobado y apenas del 5% se convirtió en ley de la República. Lo propio pasó con Luisa González, ninguno fue aprobado de los dos que presentó. Ahora, Daniel Noboa presentó igual dos proyectos de ley, los dos fueron de iniciativa propia de él y uno fue publicado. En el caso de Luisa presentó un proyecto de ley en materia de derecho parlamentario, en derecho de salud. Daniel presentó en materia de derecho societario y derecho marítimo. Como vemos, son cifras con las cuales tú no puedes evaluar más allá porque es muy poco. Pero hay otros indicadores interesantes también al respecto de su gestión que me gustaría abordar. Roger, viendo precisamente un proyecto por el lado de Daniel Noboa y un proyecto, bueno, dos proyectos por cada uno de los dos lados, pero un proyecto sobre todo de Daniel Noboa que está ya publicado, ¿está en vigencia y ya tiene hecho el reglamento? Aunque sabemos que esto no depende de él, sino del Ejecutivo, pero ¿podemos ya decir que se tiene resultados de esta ley presentada? Es una ley que ya consta en el registro oficial, que no cuenta con un reglamento y ahí me permito diferir un poco en el sentido de que no es responsabilidad del legislador el que no haya reglamento. Los legisladores tienen la atribución legal de fiscalizar que las leyes se concreten, de que las leyes se apliquen, de que existan reglamentos. En este caso, Daniel y Luisa podían bien fiscalizar que las más de 30 leyes que se aprobaron en este periodo legislativo cuenten con reglamento. Muy pocas de ellas así lo tienen, ¿no? Entonces, no es que el legislador apruebe una ley y luego se entiende de lo que pase con esta, más bien es al contrario. El legislador debe estar preocupado al respecto de qué pasa con la normativa que propuse y que se aprobó. Perfecto, y gracias por la aclaración, Roger. Entonces, a esto, haciendo también un poco alusión a su respuesta, ¿le faltó tiempo a Daniel Noboa o por qué no se hizo este seguimiento debido a una ley tan importante, hablándose de derecho tributario marítimo? Bueno, quizá no es que le faltó tiempo. Daniel Noboa presentó 54 pedidos de información, el 80% de ellos fueron efectivamente respondidos, pero nos llama la atención de que quizá Daniel Noboa pudo haber solicitado la comparecencia o iniciado un juicio político a las autoridades a cargo de que este reglamento se emita, de que la política pública se cree para hacer efectiva esta normativa.
Creo que no es una cuestión de tiempo, más bien creo que es una cuestión de responsabilidad con lo que se aprueba, con esta responsabilidad de fiscalización. Ustedes recordarán que la fiscalización de la legislatura se basaba en otros temas. Recordarán el caso de Freddy Carrión, que tuvo, digamos, si bien es cierto fue sancionado por algo que aparentemente fue culpable, no se refirió al ejercicio de su cargo per se. Varios procesos legislativos, se presentaron más de 25, no se referían específicamente a las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos, sino más bien a temas coyunturales políticos. Entonces, la reflexión es que los legisladores deben fiscalizar con responsabilidad y basándose en la norma. ¿La norma qué te dice? Tú debes fiscalizar al respecto de incumplimiento de funciones de las autoridades de Estado. Si es que la autoridad de Estado no emite un reglamento, puedes fiscalizar y puedes iniciar un juicio político con mucha legitimidad. Roger, ahora, si bien los dos fueron asambleístas, también hay otro rol que puede ser preponderante o importante en el que pueden pertenecer cada uno de los miembros de la asamblea a comisiones. Daniel Noboa fue parte de la Comisión de Desarrollo Económico como presidente. Usted, espero que me corrija y que me complemente esta información. ¿A qué comisión perteneció Luisa González? Luisa González perteneció a la Comisión del Derecho de la Salud y Luisa González también perteneció a la comisión o comité de ética, ¿no? Entonces tuvo esos dos cargos. Ahora, si nosotros evaluamos cuál fue la labor en los cargos de decisión, pues ahí Daniel Noboa le lleva mucha ventaja y me permito señalar los datos de nuevo. Daniel Noboa, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, logró despachar más del 60% de los proyectos que estaban estancados en esta comisión. Quedó un pendiente un 40%. Pero si comparamos con otras comisiones, es un porcentaje bastante alto, porque otras comisiones dejaron más del 80% pendiente. Por eso es lo que les decía a ustedes al inicio de este espacio y a quienes nos escuchan, que la Asamblea Nacional, de los 600 proyectos que presentó, apenas el 10% fue aprobado. Y esta Comisión de Desarrollo Económico logró algo de lo que ya se ha hablado en muchos medios y me permito toparlo también para ratificar que es una información verdadera. 11 cuerpos normativos fueron tramitados en esta comisión y 9 de ellos se aprobaron con más de 100 votos en materia de emprendimiento juvenil, economía circular, energía eléctrica, economía violeta, entre otros. Entonces, si evaluamos la gestión de la Comisión de Desarrollo Económico, pues sí, hay que decirlo, es una comisión o fue una de las comisiones más productivas. Ahora, si queremos hacer el contraste con Luisa González, pues tenemos dificultades porque ella no ocupó un cargo de decisión en la Comisión de Derecho a la Salud, sino fue integrante. Pero sí ocupó un cargo también en el Comité de Ética y ahí se procesaron a 4 legisladores, una de ellas fue destituida, es el caso de Besa Jiménez, y los demás pues terminaron en el archivo. Y eso, entonces creo que hay para finalizar, hay una cuestión bastante dispareja al respecto de quiénes fueron estos legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional y en las comisiones. Daniel Noboa abanderó muchos más temas, pudo presentar o desarrollar o impulsar hacia el Pleno muchos más temas. Luisa no se involucró en más temas que no sean comité de ética y los temas que propuso. Roger, también otro de los roles fundamentales de los legisladores es precisamente el tema de fiscalización y una de sus principales herramientas son los pedidos de información. Usted nos contaba ya acerca de algunos pedidos de información, sobre todo de Daniel Noboa. ¿Les sirvió estos pedidos de información precisamente para dar pie a la fiscalización, al seguimiento precisamente de esta información? A ver, para poner igual los datos, Daniel Noboa presentó 54 pedidos, el 80% tuvo respuesta, son datos de la página web de la Asamblea Nacional. Luisa González presentó 96 y el 55% fue respondido. ¿Cuál es la preocupación? Ok, te responden un 50% y tú ya sabes si es que la política pública va bien encaminada o no al respecto de a quién preguntas. Pero ¿qué pasa con ese 20%, con ese 50% de Luisa de información que no fue respondida? La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece de forma taxativa que quien no responde información a los legisladores o quien no comparece a la Asamblea Nacional, a las comisiones y al Pleno, podría ser causal de juicio político. Yo ahí le pregunto a Daniel Noboa y a Luisa González, los que no le respondieron, ¿por qué no le respondieron? Y si es que ustedes pensaron o impulsaron algún tema de juicio político, porque no se comprende por qué un legislador no recibe información y no da un paso siguiente, digamos, para
tratar de ver qué está pasando con la política pública. Ha sido algún tema muy delicado, como la seguridad, como la salud, como la economía. Pero bueno, esa es la deuda también de estos ex legisladores. Claro, suponemos nosotros, sobre todo como ciudadanos, que tras los pedidos de información no está el hecho de molestar al funcionario, sino más bien de hacer un seguimiento sobre algún tema importante, y precisamente lo que usted observa, el poder hacer llegar hasta un juicio político inclusive, o sobre todo dar respuestas a la ciudadanía sobre servicios a lo mejor que no están funcionando correctamente, sobre denuncias que muchas de las veces se tiene y que necesitan tener una respuesta. Sí, efectivamente, creo que más allá de lo político, los pedidos de información sirven mucho para transparentar qué está pasando con la política pública. Le pongo un ejemplo: si yo, como Roger Selly, pido información a una alta autoridad del Estado, posiblemente, hay indicadores igual a la Defensoría del Pueblo, difícilmente me van a contestar. No es lo mismo un pedido de información de un legislador que tiene una consecuencia política que podría derivar en juicio político. Un ciudadano no puede llevar a juicio político a una autoridad por no responderle, pero un legislador sí. Entonces ahí hay una diferencia. Si es que al legislador le responden, pues que esos datos se transparenten para que todos los ciudadanos tengamos acceso a esa información que solo le podrían responder a un legislador en determinado caso. Porque así sucede en la práctica, a pesar de que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la transparencia es para todos. Pero, insisto, en la práctica sucede así. En cuanto ya, Roger, al tema un poco de responsabilidad y de asistencia de ellos como legisladores, ¿a cuántas sesiones asistió Daniel Noboa? ¿A cuántas envió a su asambleísta suplente? ¿Y a cuántas asistió o no asistió Luisa González? ¿Y a cuántas envió a su suplente? El indicador de representación es muy interesante. Nosotros consideramos el tema de votaciones y el tema de intervenciones en el pleno de la legislatura. El primer indicador, ¿qué es la ocupación de la curul? La ocupación de la curul no es otra cosa que la silla del legislador siempre esté ocupada en todas las votaciones del pleno de la legislatura. ¿Por qué? Puede ser que un legislador se enferme, tenga una calamidad, es normal, son humanos. Puede irse el legislador a cumplir con su tarea personal y deja a su suplente. Con eso la curul nunca quedará vacía. Siempre hacemos una analogía y decimos: ¿qué pasa si tú te ausentas más de 100 veces a tu trabajo? Posiblemente ya no estarías trabajando en ese lugar. Los legisladores de la Asamblea Cesada en promedio se ausentaron en más de 100 ocasiones a las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional. Y ahí tenemos los indicadores ya precisos de Daniel y de Luis. En el caso de Daniel Noboa, él se ausentó en un 12% de las votaciones de la legislatura. Él votó en 286 ocasiones y su suplente votó un poco más. Eso es curioso, votó en 295 ocasiones. Ahí hay un sentido positivo y negativo. Positivo en el sentido de que no dejó la curul vacía, sino que enviaba a su suplente, pero en el sentido de que quizá esas decisiones más controversiales, claves, como por ejemplo cuando se votó la ley para la despenalización del aborto por violación, envió a su suplente y su suplente votó en contra. Entonces, son dos cuestiones, positiva y negativa. Ahora, Luisa González tuvo un mayor índice de asistencia, asistió el 93% de las votaciones, tuvo 545 asistencias, 70 veces votó el suplente, 43 ausencias y 658 votaciones posibles, ¿no? Esto en materia de ocupación de la curul. Ahora, intervenciones en el Pleno, los dos pues hablaron muy poco si comparamos con un promedio de otros legisladores que rodea más de 50 intervenciones. Hay algunos que alcanzaron 150, como el caso de Luis Almeida. Daniel Noboa intervino 11 veces y Luisa González 28. Esto tal vez nos muestra también el involucramiento que hubo ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. Parece ser que los indicadores nos muestran que Daniel tuvo una participación más activa en la Comisión de Desarrollo Económico y no en el Pleno. Lo hizo un poco más en el Pleno y no pues en otras circunstancias. Bueno, también las intervenciones en el Pleno sí somos objetivos también. Había unos que hablaban mucho y decían muy poco, así que también puede ser un indicador que nos diga bastante de estos dos asambleístas. Roger, en cuanto precisamente a las votaciones polémicas, tenemos tal vez datos de cómo votaron Luisa González y Daniel Noboa en votaciones como por ejemplo el juicio político de destitución al presidente Guillermo Lasso. Habíamos hablado un poco del aborto por violación, de la votación de Daniel Noboa, pero nos faltaría un poco contrastar con la de Luisa González, este tipo de temas.
Sí, por supuesto. Solo para complementar un poco con lo que usted ha señalado, que me parece fantástico, al respecto de la objetividad. No es mejor legislador aquel que presenta más proyectos de ley, aquel que más habla, aquel que más participa, sino la calidad. Y ahí doy un dato también interesante. Nosotros hicimos un ejercicio de fact-checking del discurso público parlamentario y sin dar nombres ahora porque fue una muestra pequeña, vimos que más del 50% de legisladores utilizaba datos falsos, se inventaba datos o utilizaba los datos de manera imprecisa. Entonces, ese tema creo que nos ayuda a profundizar mucho más el tema de intervenciones en el Pleno. Y un segundo punto es que, por supuesto, y es un llamado a la transparencia para la próxima legislatura. Nosotros podemos conocer cuántas veces interviene un legislador, pero no sabemos, no podemos conocer, no es transparente cuántas veces el presidente o presidenta de la legislatura no le da la palabra. Pues puede ser que Luis y Daniel estuvieron pidiendo la palabra en innumerables ocasiones y nunca se les dio. Y eso no es transparente, desafortunadamente. Al respecto de las votaciones controversiales, sí, hemos identificado algunas de ellas, tomemos en cuenta que son más de 600, pero al menos hay algunas que nos dan una idea. Mencionado del aborto por violación, Luisa votó en contra, Daniel votó en contra a través de su suplente. En materia de la ley del lobby, recordarán que esa ley se archivó, Luis estuvo en contra de la aprobación de esta ley y Daniel estuvo ausente, por ejemplo, ahí se ve un problema en materia de ocupación de la curul. En materia de lavado de activos, algo positivo, los dos votaron a favor, pero enviaron a sus suplentes. En respecto del uso legítimo de la fuerza, votaron que sí los dos. Al respecto en materia de ley de comunicación, recordemos que se aprobó un informe de minoría, Luis estuvo a favor de ese informe de minoría, por supuesto, porque venía de su bancada, y Daniel Noboa estuvo ausente, ¿no? Ley de lobby, Daniel Noboa ausente, ley de comunicación, Daniel Noboa ausente. Eso nos hace pensar y nos deja un vacío, porque no sabemos cuál es su posición al respecto de la libertad de comunicación y expresión y al respecto de la ley de lobby, por ejemplo. En materia de la ley de inversiones que envió Guillermo Lazo, Luisa votó por supuesto que no, y Daniel votó que sí. En la ley de desarrollo económico, Luisa votó que no, Daniel votó que sí a través de su suplente. Y otro caso interesante es al respecto de la destitución directa que se intentó hacer al presidente Lazo. Luisa votó que sí, por supuesto, Daniel votó en abstención a través de su suplente. Y finalmente, cuando se decidió dar paso al juicio político sin informe de la Comisión de Fiscalización en contra de Guillermo Lazo, Luisa votó que sí y Daniel votó que sí también a través de su suplente. Entonces, son datos, hay muchas más votaciones, pero me he permitido señalar algunas de las que considero yo un poco más clave. Pero pues la ciudadanía considerará si son datos relevantes o no. Roger, nosotros agradecemos muchísimo estos datos que en realidad sí son bastante relevantes. La conclusión queda ya para los ciudadanos de poder evaluar el papel que hizo tanto Luisa González como también Daniel Noboa durante su paso por la Asamblea Nacional. Por nuestra parte no queda más que agradecerle por su tiempo y por sus respuestas y datos tan precisos desde el Observatorio Legislativo de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre estamos a las órdenes para trasladar los datos parlamentarios a la ciudadanía. Encantado. Muchísimas gracias. Roger Celi, el coordinador del Observatorio Legislativo de la Asamblea Nacional, ha estado con nosotros haciendo información en el Meridiano.